Honduras vive una semana marcada por la fe, la reflexión y las tradiciones. En cada rincón del país, miles de familias conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo a través de procesiones, alfombras y actos que refuerzan valores como el sacrificio, la solidaridad y el perdón. Más allá de las tradiciones, es también un momento para la introspección, para renovar la esperanza y fortalecer los principios espirituales que identifican al pueblo hondureño. Una conmemoración que año con año mantiene viva la fe y la identidad de toda una nación. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 30 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Es que hoy es lunes santo. Iniciamos, bueno, ya comenzó la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Solo unos recuerditos así breves. En aquellos tiempos, en los 60, los años 70, en que nuestros abuelos y abuelas nos decían: qué gente que no cree en Dios, cómo andan volando esos aviones en plena Semana Santa, no importara que fuera el lunes santo, ni siquiera el miércoles santo. Y hoy recordaba cuando un periódico, no sé si de papel, digital, recordaba los torbellinos. En esos tiempos, ¿qué hablo? De los 60, 70. Es que el diablo anda suelto, quedaban nuestras abuelitas. Pues hoy hemos querido comenzar con estas tradiciones que no se deben perder desde la perspectiva de la fe de los hondureños. La Semana Santa encierra un profundo mensaje de fe, reflexión y cambio personal que no pasamos desapercibido aquí en Telecinco Estelar. Es una fecha que invita a hacer una pausa, mirar hacia adentro y rescatar lo esencial, reconectando con la fe, la familia y el propósito de vida. Semana Santa llega como una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida, un momento que invita a mirar hacia adentro y reconectar con lo verdaderamente importante. Más allá de las tradiciones, es un tiempo para reflexionar, encontrar calma y renovar el espíritu, recordando el valor de las acciones y el sentido profundo de la existencia. Santa es el tiempo más importante del año porque nos invita a acompañar al que es la razón y el sentido de nuestra vida, que es el Señor Jesús. Vivir con Él sus últimos momentos, desde la entrada triunfal en Jerusalén, pasando por su pasión, la cruz, hasta la resurrección, porque no se queda en la cruz, sino que resucita. El hombre más importante de la historia, el hombre que es Dios, celebra en la Semana Santa sus últimos momentos entre nosotros y precisamente nosotros, creyendo en Él, lo acompañamos. Durante esta semana se conmemoran momentos importantes como la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, símbolos de amor, sacrificio y esperanza. Estos hechos recuerdan la importancia de la fe, la humildad y el compromiso con valores que fortalecen la convivencia como sociedad. Esa paz es la que hoy necesitamos. Mensaje de Domingo de Ramos es un mensaje de paz en los corazones, en la familia, en los pueblos y en las relaciones interpersonales. También es un espacio para compartir en familia, fortalecer los lazos y practicar la solidaridad con quienes más lo necesitan. En medio de las celebraciones es fundamental rescatar el valor del respeto, la empatía y la paz, tanto en los hogares como en las comunidades. En primer lugar, reflexión, bastante reflexión, acercarnos a realmente a comprender eso que hace Jesús, que hizo en la cruz, que es inentendible para muchos, por qué murió de esa manera tan terrible, comprender ese amor que nos tuvo. Estar en familia y siempre acercarse a Dios para los planes y salir adelante siempre. La oportunidad que tenemos nuevamente de buscar nuestra redención, de reflexionar y entender que somos pecadores, pero que estamos obligados a vivir tratando de no serlo. La Semana Santa invita a renovarse, a dejar atrás lo negativo y a construir un camino lleno de esperanza y propósito. Es un llamado a vivir con mayor conciencia, promoviendo el bien y siendo agente de cambio en el entorno.
Que esta Semana Santa más que recuerdo deje enseñanza y que al retorno prevalezca el respeto, el amor y sobre todo ser mejores personas. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, algo afín, no similar, pero sucedió hace unos días, pero no tuvo mayor profusión aquí en Honduras. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros a nuestros chiquitines, hijos o nietos, los miramos con aquella facilidad, descubriendo cosas que nosotros de adultos no podemos hacer. ¡Ay, no! ¡Qué niño tan inteligente, don Renato! Usted viera cómo maneja eso. Nos gozamos y nos sentimos orgullosos cuando nuestros hipotes manejan mejor que sus padres, no digamos que los abuelos, este asunto. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Ay, no, pero claro, qué niño tan inteligente el mío. Y nos ha pasado con los hijos, con los nietos, pero qué niño tan inteligente quedamos, orgullosos. Y miren, ojo al fallo de ese jurado en Estados Unidos. Esto es adictivo. ¿Sí? ¿Qué personalidad se crea, se fomenta en nuestra niñez con esto? Es que esta es una herramienta positiva cuando la utilizas de manera adecuada para consulta, para muchas cosas. Pero cuando se vuelve un juego, resulta que piensa mejor que nuestros niños. Y los niños desde muy pequeños, Renato, usted ya no si usted les quita el teléfono, ya empiezan a hacer berrinche. Ya ellos están, pero... No, y lo adictivo. Sí, lo adictivo, correcto. ¿Cuántos problemas emocionales puede causar eso? Hay que leer bien ese fallo, sí. Hay que leer bien ese fallo. Y hay que tomar cartas en el asunto los papás. Y uno como papá leer también, Es que está bien las destrezas digitales, es fundamental. Las destrezas digitales deben ser parte de nuestra formación, pero todo adecuado, correctamente informado, porque si no se vuelve una adicción, que ya ven lo que pasó con esa menor en Estados Unidos, viendo los padres y preocupados por su hija porque parecía robot, acusa que se volvió adictiva a las redes sociales, y viene un jurado y dice, es cierto. Eso puede marcar que esos algoritmos sean cambiados y que quienes diseñan todo eso modifiquen sus diseños para que nuestro cerebro no sea sustituido por esa cosa. Sí. ¿No? Creo que en mi mundo no digital estoy diciendo las cosas correctamente. No, y eso le pasa a todos los papás en este momento. Muy bien. Así que no hay que enorgullecerse. Sí. Qué hijo tan inteligente el que parí, dice la mamá. O el papá, uy, qué hijo tan inteligente el que tengo. Solo por esa destreza. No sabe usted cuánto daño puede causar a la salud mental de sus niños. Solo hay que leer un poquito. Bueno, saqueado fue encontrado el complejo turístico Trujillo Eco Beach tras el desalojo realizado por la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que los invasores se llevaron electrodomésticos y otros bienes. Ante esta situación, los pocos inversionistas que permanecen en Trujillo temen regresar debido a la inseguridad y las pérdidas sufridas. La policía de Trujillo en el departamento de Colón, atendiendo una orden de desalojo de un juez de jurisdicción nacional, intervino y recuperó un bien inmueble conocido como Trujillo Eco Beach, que estaba invadido desde el año anterior por un grupo de pobladores de la etnia garífuna que reclamaban como suyo. Sin encontrar resistencia, los uniformados entraron al lugar que estaba prácticamente saqueado. Aún no se cuantifican los daños. Estamos en proceso, ¿verdad?, junto con la Fiscalía Local, para hacer lo que es pues el conteo, ¿verdad?, de todo. Igual los dueños de cada residencia o los socios de esta inversión, pues ellos están trabajando ya junto con la Fiscalía y las autoridades locales en realizar, ¿verdad?, los informes correspondientes y pues así pues deducir, ¿verdad?, responsabilidades. Las 98 entre viviendas y condominios de complejo turístico que fueron saqueados al grado que los extranjeros que aún viven en Trujillo pagando rentas no pueden volver al lugar, y los que se fueron a su país de origen tampoco piensan regresar a Honduras. Pero nadie quiere ir porque solo quedaron las paredes y los techos, entonces es complicado.
Y luego don Larry Lacosta me dice, si yo invierto 150.000 empiras en comprar otra vez mis muebles, mis utensilios, mis herramientas, todo eso, los costos son como de 150.000 empiras. ¿Y quién me garantiza? Me dice que no van a volver cuando ya estén las cosas en su sitio. Según los inversionistas, las pérdidas suman unos 25 millones de lempiras solo en muebles y enseres, sin cuantificar el daño directo al inmueble, ya que los invasores dejaron sin nada el complejo turístico. Es que fue una destrucción total. Creo que los portones también de entrada, de ingresos, los focos. Bueno, solo quedaron paredes y techos. Ya no les puedo describir mejor. La policía lamenta lo ocurrido, pero asegura estar dispuesta a seguir dando protección a los inversionistas y sus bienes. Continuar ejecutando acciones que garanticen la tranquilidad de la ciudadanía, el respeto a la ley y la protección de la propiedad, fortaleciendo presencia institucional. La inversión extranjera en Trujillo y alrededores suma los 150 millones de dólares, según los inversionistas, de los cuales el 90% está invadido, además de la gran cantidad de dólares que no han ingresado por temor a estas invasiones, además de los beneficios sociales que han perdido los ciudadanos. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Invasiones de tierras en Trujillo llegan hasta Washington. Inversionistas anuncian que presentarán un informe al secretario de Estado Marco Rubio denunciando violaciones a la propiedad privada e inseguridad jurídica. Mientras tanto, comunidades garífunas aseguran que no son invasiones, sino recuperación de tierras ancestrales. Me dice que no van a volver cuando ya Un grupo de inversionistas extranjeros en Trujillo presentará un reporte de afectaciones por invasión al secretario de Estado Marco Rubio. A su vez, solicitará que este sea incluido en la agenda de la reunión para el acuerdo de comercio recíproco que sostendrá una comitiva de Honduras en Washington. El reporte que se presenta es porque como los norteamericanos protegen a sus ciudadanos y aquí en Honduras los han atropellado a los ciudadanos americanos, entonces ellos van a poner en su agenda la próxima discusión del Tratado de Libre Comercio que va a hacer el gobierno de Honduras allá en Washington el próximo mes. La comunidad garífuna rechaza el término invasión y en su lugar sostiene que se trata de una recuperación del patrimonio ancestral. Según declara, las tierras fueron vendidas y compradas de manera ilegal. El pueblo garífuna lo que está haciendo es recuperando lo que le pertenece. Ahora, así como hay buenos hijos, también hay malos hijos. Nosotros también tenemos malos hijos dentro de nuestras comunidades que se están prestando para vender, pero también aquellos que compran saben muy bien que ese es un delito. Saben muy bien que están comprando algo donde hay una prohibición, pero también a ellos poco les importa. El gobierno busca soluciones a la crisis generada por las invasiones, las cuales reflejan desconfianza e inseguridad jurídica. Este tema ya fue tratado en mesa, este tema ya se le va a buscar un plan para buscarle respuesta, para buscar solucionarle los problemas a los hondureños, y ese es el compromiso que tenemos en este gobierno, tanto el presidente Tito Afura como el presidente Tomás Zambrano y los diputados que conformamos el Congreso Nacional. Como usted sabrá, siempre se habla que el país vive bajo una inseguridad jurídica y que por eso no vienen inversiones, que por eso la gente se va para Estados Unidos. Bueno, entonces volvamos a la seguridad jurídica. Datos oficiales registran invasiones en al menos 66,000 manzanas de tierra, con mayor incidencia en los departamentos de Atlántida, Colón, Choluteca, Comayagua, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Lloró. Según los expertos, un reporte de inversionistas extranjeros sobre saqueos, invasiones y atropellos podría poner en riesgo las negociaciones entre Honduras y Estados Unidos. Elías Acosta, Telenoticias. Bueno, Semana Santa típica, la de 2026. Ex colaboradores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas en San Pedro Sula han bloqueado en la mañana una vía muy importante. Y además los médicos del Catarino Rivas protestan por salarios y despidos injustificados. Esta noticia más adelante aquí en el Noticiero Líder de Honduras. San Pedro Sula vivió una mañana de caos vial tras el bloqueo por más de 2 horas del Boulevard del Norte. La protesta fue protagonizada por excolaboradores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Los manifestantes denuncian una situación crítica por falta de pago de 3 meses. Ya se les pidió reuniones al ministro, no quiere darlas. El ministro de Finanzas, Hércules, pues ya
Yo le puedo demostrar las cuentas de todos los que estamos acá. Él dice que ya se pagó, es mentiras, no ha pagado, el ministro también ha mentido. Quieren hacer huelga porque no la hacen después de la Semana Mayor. Y ahorita aquí pues nosotros aquí estamos porque vamos en camino a nuestro trabajo, pues, pero imagínense, la realidad de las cosas que estamos viendo cómo está la situación en este país, pero gracias a Dios que la autoridad también puso orden. Bueno, la situación podría agravarse ya que los grupos en protesta no descartan formar un frente común junto al médico despedido y al personal del 911. Según los denunciantes, todos comparten las mismas calamidades ante el incumplimiento de pagos y despidos laborales. Entre protestas, incertidumbre y salarios pendientes, trabajadores del programa de reducción de pérdidas de la ANE enfrentan un futuro incierto. Crecen las versiones sobre su posible cierre y las críticas por los resultados de un proyecto que, pese a una inversión millonaria, no logró disminuir las pérdidas de la energía en el país. Los trabajadores del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la ANE continúan en la calle y con el mismo reclamo, la cancelación de 3 meses de salario, más un último intento para no perder sus empleos. Que si quitan este programa, las pérdidas, el hurto de energía va a seguir y en las colonias de mayor plusvalía a nivel nacional en todo el país. Pero todos los caminos indican que este infértil programa tiene los días contados, pues la versión del actual gobierno es que su creación siempre tuvo motivaciones políticas sectarias y nunca la reducción de pérdidas técnicas, sino técnicas de energía, fue una prioridad. Lo que tenían eran activistas contratados en diferentes municipios del país para que se dedicaran a la campaña de Libre. La mayoría de ellos, en vez de andar viendo cómo se reducían las pérdidas del ENE, andaban repartiendo bolsas solidarias o andaban repartiendo becas o andaban aplaudiendo a Xiomara en cada vez que ponían un rótulo de que Xiomara sí cumple. Eso es lo que sucedía. Más allá de las recurrentes tomas de importantes vías públicas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a estos empleados que superan los 2,000 se les tienen que pagar 3 o más meses sin laborar y si cierran el programa, a todos les tienen que cancelar sus derechos laborales, o sea, sus prestaciones. En su gran mayoría fue activismo, porque de hecho ya habían sobrinos de la expresidenta Xiomara, habían sobrinos y sobrinas de la ex candidata presidencial Rexy Moncada, entonces por eso es que ellos defienden, mire, todo el que defiende lo público, Ulises, eso es lo que está buscando, porque en el sector privado para conseguir trabajo usted tiene que ser eficiente, tiene que ser una persona con talento y tiene que ser una persona trabajadora. Los compañeros del programa de pérdidas los utilizaron como una bandera política. Estos políticos los han explotado, los compañeros los engañaron, los utilizaron. Resulta que al final ni presupuesto dejaron para pagar a los compañeros. Y es que este programa nació con la consigna de reducir las pérdidas de energía y llevarlas del 32% al 15%. Irónicamente, al cierre y virtual cancelación del mismo, estas pérdidas están en el 36%, pese a la millonaria inversión superior a los 20,000 millones de lempiras en 3 años. El gerente interino de la ANE informó que se está cumpliendo con el pago de salarios correspondientes a enero y febrero para más de 1,000 empleados del programa de reducción de pérdidas de energía. Asimismo, indicó que el pago del mes de marzo se realizará después de Semana Santa. Se les estará acreditando en sus cuentas a 1,136 personas sus salarios de enero y febrero. Habían otras 800 personas que ya les habíamos pagado con anticipación. En el caso del pago de marzo, se prevé para la semana después de Semana Santa. El funcionario detalló que el programa tiene más de 2,000 empleados registrados y aseguró que no ha encontrado planillas fantasmas. Además, indicó que una junta interventora está realizando un análisis del programa. La crisis en el sistema de salud se agudiza en la zona norte. Por segunda semana consecutiva, los médicos del hospital Mario Catarino Rivas mantienen las asambleas informativas, paralizando áreas claves del centro asistencial. El gremio se mantiene firme en una sola voz. Exigen el pago inmediato de salarios atrasados y brindan un respaldo total a los colegas que han sido despedidos injustificadamente. Somos un gremio unido que tenemos que apoyarnos entre todos, porque al fin de cuentas si empiezan a empezar a quitarnos derechos o cosas así o a violentar nuestros derechos,
eventualmente puede ir escalando de poco a poco, no solo a los de contrato interinato, pueda que después tal vez a los de plaza y así sucesivamente. Entonces esto es un mensaje pues para que se mire que nosotros como gremio estamos unidos, ¿verdad? Y pues tenemos que apoyar a los colegas, que hay muchos colegas incluso que están ya incluso en calamidad económica. Ante la falta de acuerdos con las autoridades, los profesionales de la medicina advirtieron que la lucha está por salir de los hospitales, pues ya analizan trasladar sus protestas a las carreteras en los próximos días. En medio de una emergencia sanitaria, médicos denuncian despidos masivos y irregulares, mientras las autoridades aseguran que se están acreditando pagos atrasados y que las cancelaciones responden a un proceso de reorganización. Todo esto ocurre en un sistema que aún enfrenta escasez de medicamentos, retrasos en citas y una creciente mora quirúrgica. En el inicio de la Semana Santa, mientras muchos buscan descanso, médicos en el sistema público continúan en asambleas informativas, denunciando falta de pago y despidos que aseguran se están notificando por WhatsApp, en medio de un conflicto que lejos de resolverse sigue escalando. Se nos ha despedido de una forma ilegal y contraproducente. No pueden usar una circular general, ¿verdad? Y enviarla por WhatsApp o hacerle un llamado y decirle, ¿sabe qué? Usted ya no está laborando con nosotros, porque no es una causa justificada el decir estamos reestructurando. Desde la Secretaría de Salud reconocen que hay despidos, pero argumentan que se debe a un proceso de depuración tras detectar que se aprobaron 985 nombramientos el pasado 26 de enero sin cumplir con los requisitos, lo que habría generado desorden en las planillas y pagos irregulares, así como duplicidad de jornada, por lo que aseguran esta pausa busca reorganizar el sistema. En este proceso, estas 985 personas, de las cuales 400 son médicos, 300 son enfermeras, y el resto son personal administrativo, se dejaron nombradas la noche del 26 de enero de forma irregular y totalmente incorrecta, sin haber pasado por servicio civil. En ese sentido, como gobierno responsable, les hemos acreditado el día de hoy su salario correspondiente a enero al 27 de marzo, y a partir de la fecha se les ha explicado que no tienen ninguna relación formal con la Secretaría de Salud. Para este médico, la situación, lejos de resolver los problemas del sistema, podría agravarlos, al advertir que decisiones como despidos y contrataciones dentro del sector salud se han politizado, debilitando la capacidad de atención. La salud, la educación no deben ser politizadas, pero al menos eso es lo que está dando la apariencia de lo que está haciendo el Partido Nacional, despidiendo médicos, enfermeras y otros, contrario a lo que se votó en el Congreso Nacional, que era la repotenciación del sistema sanitario y la múltiple contratación de médicos especialistas y enfermeras. El problema entre el colegio médico y las autoridades sanitarias persiste, pero el impacto ya se siente y, como suele ocurrir, el más afectado es el paciente. En el Hospital Escuela la crisis ya se refleja, con consultas suspendidas y pacientes que deben regresar a casa sin ser atendidos o esperar meses por una cita. No, me dijeron que no había, que estaban en huelga y hay que esperar. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, no, hay que hacer eso. Como le digo, nosotros de pobres tenemos que sufrir. Y con un nuevo presidente que dijo que no iba a faltar nada acá, y mire, estamos en lo mismo. Estamos en la misma cosa. Mientras el conflicto continúa y no hay una solución clara a corto plazo, el sistema de salud enfrenta uno de sus momentos más delicados, donde la falta de acuerdos no solo mantiene la tensión entre autoridades y médicos, sino que sigue trasladando el peso de la crisis a los pacientes. Carolina Martínez, Telenoticias. A 8 días de iniciar el convenio con hospitales privados, las autoridades reportan las primeras 36 cirugías ejecutadas para reducir la mora quirúrgica. Este mecanismo busca agilizar las intervenciones pendientes en el sistema público, permitiendo que casos de alta complejidad sean atendidos de forma inmediata en centros privados. Los avances en la reducción de la mora quirúrgica. A tan solo 8 días podemos informar que ya se han realizado más de 35 cirugías hasta esta hora, hasta este mediodía. Y al cierre de esta semana, con pasado mañana, estaremos superando las 57 intervenciones, devolviendo salud y tranquilidad a las familias hondureñas. Según datos oficiales, la lista de espera en la red hospitalaria nacional supera los 20.000 pacientes. 20.000 pacientes que están esperando un procedimiento quirúrgico desde hace varios meses.
Hallazgo de 2 mujeres asesinadas estremece la zona norte del país. Un cuerpo fue encontrado semicalcinado en Choloma y otro en el río Chamelecón en Cortés. Autoridades investigan los crímenes mientras crece la exigencia de respuestas ante la violencia contra las mujeres. Las escenas de los brutales crímenes marcó el inicio de la Semana Santa en el norte del país. Un escenario dantesco de 2 mujeres encontradas muertas en menos de 24 horas en Cortés. Una de ellas semicalcinada en Ticamaya, en Choloma, y el otro cuerpo sin manos y pies flotando en el río Chamelecón, en Baracoa, Cortés. Recuerde que al encontrar estos cadáveres en ese estado, nosotros tenemos que hacer uso de técnicas especializadas de investigación como lo que es odontología forense, ADN o pruebas dactilares. Para esta especialista, los niveles de violencia van en escalada y la hazaña en ambos crímenes refleja un grave peligro de la deshumanización de la sociedad. No solo es un crimen, sino que es un proceso social de deshumanización, ¿verdad? Y sobre todo una manifestación de un poder. No podemos dejar de ver la hazaña con la que se ejecutan estos femicidios, porque eso lo que quiere decir, en primer lugar, es que la mujer ya es vista como un objeto, no tiene ningún valor como ser humano. En segundo lugar, es un territorio de poder. Solo en el mes de marzo, en el departamento de Cortés se registraron 3 muertes violentas de mujeres, lo que profundiza la sensación de inseguridad e impunidad, aseveró este sociólogo. Hay mucha impunidad y la impunidad de una u otra manera incentiva el crimen. Mientras no tengamos una política que ataque de manera integral, entonces la violencia va a ir en creciente. El cuerpo de ambas víctimas permanece en medicina forense de San Pedro Sula en condición de desconocidas hasta realizar la autopsia que pueda ayudar en las investigaciones y dar con los responsables. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La violencia en Honduras no da tregua y preocupa por el nivel de crueldad. Los hechos registrados al inicio de la Semana Santa generan consternación y encienden alertas entre expertos por la descomposición social y la falta de respuestas integrales en seguridad. Un fin de semana sangriento se vivió en Honduras al registrarse al menos una decena de muertes violentas en diferentes puntos del país. Para el caso en San Pedro Sula, un hombre fue ultimado a disparos en plena vía pública. En El Progreso y Olanchito Lloro se reportaron muertes violentas vinculadas preliminarmente a disputas criminales y en Alto del Trapiche 2 hermanos fueron asesinados de al menos 25 balazos. Una pareja de hermanos de nombre María Fernanda Torres Sánchez, de 23 años de edad, y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, de 19 años de edad. Según las investigaciones, probablemente exista alguna estructura criminal detrás de todo este crimen. La hazaña extrema impera en los crímenes, una característica que según los expertos ha ido en aumento en la mayoría de los casos y que para este sociólogo tiene una respuesta específica. Ese tipo de crimen violento, cruel, es de producto del crimen organizado, llámese narcotráfico o llámese marajopandillas. Esta entrevistada lamenta que en el inicio de la Semana Mayor la extrema violencia impere en el país. Recrimina el caso de una hondureña encontrada sin vida en la Cantarero López de Comayagüela, presentando signos de tortura y con sus partes íntimas quemadas. En su opinión, la crueldad con que se están cometiendo los hechos evidencia la falta de una política pública integral en materia de seguridad. La violencia está generalizada y esto es un mensaje contundente, ¿verdad?, para las autoridades. Por favor, hagamos esta política pública de manera urgente para prevenir todas estas muertes violentas, no solo de mujeres, sino que de la población en general. Para este sacerdote, esta escalada de violencia y el nivel de brutalidad en los crímenes responde a un proceso de descomposición social que ha venido profundizándose en el país. Nos falta inculcar más principios y valores en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en el joven adulto, que hoy también pasa demasiadas crisis y no puede responder a su vida como lo respondían antes los adultos. Hoy nos cuesta más solventar problemas. Entonces, todas estas situaciones, digamos, hay que verlas de todo el constructo de la sociedad. El desafío de las autoridades no es solo contener la violencia, sino entender sus causas y actuar para frenar su avance, porque cuando la violencia se vuelve más cruel, no solo está en riesgo la seguridad, sino el tejido social de todo el país. Gabriela Lobo, Telenoticias.
TN5 en línea es presentada por La Curazao, el pase mundialista. Vive de cerca el fútbol con tus compras. Gana uno de los viajes al mundial, todo pagado, con Credi Oportunidad. El brutal asesinato de dos hermanos en la calle principal de la residencial Altos del Trapiche en Tegucigalpa ha conmocionado a los internautas de las redes sociales, quienes suplican a las autoridades mantener mayor seguridad en el país. Lilian Bonilla escribió: "Qué horror quienes condenan. Dios mío, ¿cómo pueden pasar tantas cosas horribles si no hay ninguna autoridad que pueda parar o hacer algo para que las personas puedan tener paz y tranquilidad en el país?" Gladys Arita: "Dios le dé resignación a su padre y a su madre de familia. Esto es lo más triste que un padre le den esa noticia. No hay palabras. Que Dios se encargue de las personas que cometieron ese crimen." Carola Jiménez dijo: "Por favor, gobierno, hagan algo. Ya, por favor, se lo suplicamos. El pueblo ya no aguanta más esto. Ya, por favor." Norma Cuellar: "Qué pesar, tan jóvenes llenos de vida. Fortaleza a su familia y a su padre que se encuentra aquí en España, tan lejos." Y Héctor Izaguirre: "Hay que ponerle atención a la migración. Esto está dejando secuelas graves en la familia. Muchos hijos jóvenes quedan a la intemperie sin dirección y acompañamiento. Dios cuide de nuestros jóvenes", reflexiona este usuario. Defensoras de los derechos de las mujeres informan que el primer trimestre del año está cerrando con 59 femicidios en distintos puntos del país. Ya esto está por estallar, ya las cifras están comparadas con el nivel del año pasado. Entonces, ante tanto femicidio y muerte violenta de mujeres, necesitamos políticas públicas claras y precisas para prevenirlas. Para Cruz, los femicidios se han convertido en una epidemia desatendida por las autoridades y lamenta que la alta impunidad en los casos, que ronda en un 95%, sea un factor determinante para que se sigan cometiendo asesinatos contra hondureñas. De varios impactos de bala pierde la vida un joven identificado como Anderson Montalbán, de 27 años de edad, en la colonia El Naranjal, en Choloma Cortés. Según la versión preliminar, el caso está relacionado con pelea de territorio de narcomenudeo. Esto es pelea de territorio por microtráfico, el cual pues tenemos información del móvil, más que todo, y nosotros como Policía Nacional pues estamos procesando toda la información, la hipótesis posible, pero hablamos fuerte aquí, sabemos que aquí hay estructuras criminales que se dedican al narcomenudeo. Sauceda señaló que serán las investigaciones que determinen los motivos del hecho, que continúan enlutando a las familias hondureñas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Asociación para una Sociedad Más Justa revelaron el preocupante panorama en que se encuentran los defensores del medio ambiente en el país. Según su más reciente informe, entre 2015 y 2025, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados y el 92% de los casos permanece en la impunidad. El documento detalla que la mayoría de estos crímenes se concentran en Colón, Lloro y Atlántida, en contextos marcados por conflictos territoriales, desigualdad y una débil presencia institucional. Según el CONADE, defender la tierra y los recursos naturales se ha convertido en una actividad de alto riesgo en el país, donde las amenazas suelen anteceder a los ataques y las denuncias muchas veces no son atendidas a tiempo por las autoridades. El informe advierte que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de violencia que evidencia fallas estructurales en la protección y el acceso a la justicia para quienes defienden el medio ambiente en el país. En otra temática, el ex vicecanciller Antonio García considera que el Partido Liberal continúa degradando su imagen política, a tal punto que se ha conformado con cuotas de poder que no lo mantienen como bisagra del oficialismo, el Partido Liberal o que lo mantienen. Prestó los votos que necesitaba el Partido Nacional en el Congreso para tener su propio fiscal. Cuando había un candidato, una candidata que tenía reputación de independiente y la más calificada, y era en el interés del partido y de la sociedad un fiscal independiente. O sea que esa decisión para mí fue una decisión estilo partido bisagra.
Eso fue lo que afirmó el vicecanciller Tony García, que el Partido Liberal continúa degradando su imagen política a tal punto que se ha conformado con cuotas de poder que lo mantienen como bisagra del oficialismo. Además, lamentó las componendas políticas que asegura rodearon la elección del nuevo fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El diputado liberal Marlon Lara es del criterio que el procedimiento que se llevó a cabo para aceptar la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es nulo. Es el Congreso el que nombra a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Una vez que estos son juramentados, proceden el Pleno de la Corte Suprema a nominar quién va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si la presidenta renunció, debió haberlo hecho ante el Pleno de la Corte Suprema y esa renuncia debió ser enviada por parte de la Secretaría General al Congreso Nacional para que ésta la discutiera en el Pleno. No obstante, Lara indicó que fue aún más grave el hecho que Jorge Calix presentara una moción para nominar a un sustituto cuando eso no es lo que corresponde. Bueno, atentos porque venimos después de la pausa con una interesante noticia. Se ha establecido una tarifa para los autoproductores de energía solar que inyectan excedentes a la red. Una noticia de la que Honduras debate desde hace muchos años. Y vamos a repetir este avance. Se establece una tarifa para autoproductores de energía solar que inyectan excedentes a la red. Les sugiero su atención. Nuevamente los combustibles registraron fuertes alzas este lunes. La gasolina superior aumentó 6 lempiras con 80 centavos, alcanzando un nuevo precio de 127.48 por galón. La regular subió 5.72, situándose en 112.07, mientras el queroseno experimentó un alza de 13.82 lempiras para un precio de 125.67 lempiras, mientras que el diésel reportó un incremento de 9.83, llegando a 118.09 lempiras. En tanto, el gas LPG vehicular presentó un aumento de 1 lempira con 60 centavos, alcanzando los 48.68 por galón. Tras esta nueva alza, los combustibles acumulan ya 11 semanas consecutivas de incrementos. La gasolina super acumula un alza que supera los 28 lempiras por galón, la regular 22 lempiras, el queroseno 52.89, el diésel más de 34 y el LPG vehicular es el combustible que menos ha incrementado con 4.62 lempiras por galón. Pero siempre incrementa. Siempre incrementa. Los combustibles seguirán registrando fuertes alzas mientras no se resuelva el conflicto en Medio Oriente, advierte el sector gasolinero al indicar que todavía no se vislumbra ni el periodo de estabilización en los precios. Que este tema de precios ahorita no va a parar. Mientras no pare la guerra, no van a bajar los precios, porque hay otro tipo de condiciones que nosotros como observadores que somos hemos estado esperando, de que el precio internacional llegue a una especie de meseta, que le hemos venido diciendo en las últimas semanas, que eso es lo que significa que aunque el precio esté alto se va a estabilizar, pero no lo estamos viendo todavía. Eso significa de que el problema geopolítico no hay todavía una forma que diga que se va a resolver. Silva explica que el margen de acción es cada vez más limitado, ya que el gobierno está sacrificando parte de los impuestos para sostener el subsidio, por lo que la única alternativa para los consumidores es reducir el consumo y aplicar medidas de ahorro. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Y las tarifas de energía también registrarán incrementos. Así lo adelantó el titular de la Comisión Reguladora de Energía, quien anunció que los detalles se conocerán este martes cuando se apruebe el nuevo pliego tarifario que estará vigente de abril a junio, anticipando un nuevo impacto en el costo de vida de los hondureños. Mañana es el último día del trimestre y es cuando se va a aprobar la tarifa y se va a anunciar respectivamente en su momento y entrará en vigencia el 1 de abril para el próximo trimestre. Algunos ya hablan de otra
3-4% de incremento, ¿esto es así o...? No se sabe hasta que se termine el análisis, pero va a haber un incremento. Corrales explicó que este incremento responde a las alzas sostenidas en los combustibles y ahora la expectativa se centra en si el gobierno absorberá ese impacto en la tarifa o si finalmente será trasladado al consumidor. Pero esta es una noticia esperanzadora. Son pasitos, pero al final son noticias esperanzadoras. Se establece una tarifa para autoproductores de energía solar que inyecten excedentes a la red. El pago propuesto es de entre 9 y 10 centavos de dólar por kilovatio hora, es decir, 2 lempiras 70 centavos. Después de una década, finalmente se pone sobre la mesa una tarifa para los autoproductores de energía que inyectan los excedentes de sus paneles solares a la red eléctrica. El cálculo presentado por la ANE oscila entre los 9 y 10 centavos de dólar, unos 2 lempiras con 70 centavos por kilovatio hora. Y se está solicitando una tarifa de 9.3 centavos. Es algo que la audiencia pública se discutió hoy, la metodología y otros aspectos que la CRE va a estar revisando y aprobando una tarifa final en este sentido en los próximos días. En la Alianza de Autoproducción de Energía Solar reciben con optimismo la aplicación de una tarifa, ya que aseguran que muchos han estado aportando energía desde 2015 sin recibir ninguna compensación por su inversión. Desde esa fecha hasta ahora no ha habido una valorización, un pago, una retribución a quienes están haciendo estas inyecciones en la red. Así que esta medida, esta audiencia pública, la miramos primero con mucho optimismo, como un paso más en nuestro país. Para nosotros lo muy importante es que se pueda fijar una tarifa y luego en lo posterior hacer análisis técnicos para que sea de beneficio a todos los sectores. Son unos 1.600 autoproductores entre residenciales y comerciales que aportan cerca de 60 megavatios a la red eléctrica. Sin embargo, aunque esta figura fue incluida en la Ley General de la Industria Eléctrica, no la regularon, lo que ha provocado la acumulación de una deuda que ronda los 60 millones de lempiras, explican en la CRE. Haremos un análisis para ver de qué forma podemos pagar esa energía, pero que es una deuda que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Según nuestros cálculos, más o menos había como una deuda de la distribuidora de unos 60 millones de lempiras que van a ser acreditados próximamente. La iniciativa busca fomentar la generación de energía renovable, disminuir la presión sobre el sistema eléctrico y bajar los costos de generación. Las autoridades prevén que en los próximos 2 o 3 meses entre en vigencia esta tarifa, junto con el mecanismo de pago para los autoproductores que ya inyectan energía al sistema eléctrico nacional. Sara Carranza, Telenoticias. Un nuevo escándalo financiero vuelve a encender las alarmas en Choloma. Denuncia de una presunta estafa piramidal vinculada a la empresa Unifin reaviva en el caso Corium Inversiones. Según testimonio, varios pobladores entregaron sus ahorros atraídos por la promesa de ganancias rápidas y elevadas. En las últimas horas, al acudir al inmueble, lo encontraron completamente vacío. Versiones apuntan a que los socios habrían huido, aunque hay presencia policial en la zona. La Policía Nacional asegura que aún no existe una denuncia formal, aunque reconoce reportes preliminares sobre movimientos inusuales en el lugar. En otra información, una ola de reacciones en las redes sociales, en su mayoría de rechazo, han generado los rótulos que detallan las restricciones para vacacionar en las playas de Telatlántida. Ante esto, las autoridades municipales informaron que dichas ordenanzas solo buscan mantener el orden, reforzar la limpieza y la sana convivencia de todos los turistas. Hemos creado a través de la Corporación Municipal ciertas ordenanzas, todo esto pensando en conservar nuestro ambiente y también de alguna manera hacer sentir bien a la gente que nos visita. Sobre todo en el tema de los anafres, por ejemplo, ¿verdad? Para evitar cierta contaminación de la playa y también de alguna manera evitar algún tipo de problema, un incendio, cuestiones por el carbón. Anunciar el cobro de los 1.000 lempiras por los buses es un tema que ha venido sucediendo a través de muchos años y que ese dinero se utiliza para pagar. Ahorita andan alrededor de 76 personas limpiando la playa contratadas por la municipalidad.
El alcalde Ricardo Calix añadió que las regulaciones han estado vigentes todos los años y aunque generen malestar, son acciones preventivas que se van a mantener para lograr el cuidado de todos los centros turísticos de Tela Atlántida. ¿Y la ley seca en San Pedro Sula? Las autoridades municipales han anunciado que los días viernes 3 de abril y sábado 4 de abril se ha decretado ley seca como parte de las ordenanzas municipales del alcalde Roberto Contreras para esta Semana Santa 2026. El comunicado detalla que a partir de las 12 del mediodía del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, que suma 42 horas, estará prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todos los comercios de la ciudad, con el fin de mantener la sana convivencia y apoyar las actividades religiosas propias de la fecha. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire el dato con el que voy a comenzar. Más de 1.000 millones de toneladas en desperdicios se están produciendo cada año en el mundo. Y precisamente en el marco del 30 de marzo, el Día Internacional de Cero Desechos, los organismos de la ONU hacen llamado a empresas, a sociedad civil, a gobiernos, a realizar acciones urgentes para tener un consumo responsable, porque al final esta cantidad de desechos repercute en que se caliente más el planeta y que tengamos un cambio climático que nos afecta a todos. Precisamente para esta semana estamos experimentando en esta Semana Santa un cambio en el patrón del clima. Precisamente no es una semana con mucho sol, sino estamos teniendo condiciones bastante inestables, y para esta jornada de martes pues tendremos esas condiciones inestables porque hay líneas de inestabilidad corriendo sobre nuestro territorio, y esta proyección, este modelo nos está diciendo en esos colores magenta que en el resto de la semana continuará acumulándose lluvia en el territorio hondureño, es decir, que será una semana completamente atípica. Y específicamente para este martes pues tendremos precisamente la zona occidental del país con mayores posibilidades de precipitaciones, pese a los grupos importantes de nubes que se estarán moviendo a lo largo de la jornada y a la cantidad de humedad que estará gravitando sobre el territorio hondureño. Hacia el cierre del día específicamente pues tendremos un aumento en esa cantidad de humedad, y específicamente el occidente del país, municipios de La Esperanza, Intibucá, de Lempira, de Copán, de Ocotepeque, así como lo que estamos viendo, todos estos municipios pues experimentarán lluvias para esta jornada de martes, así que vaya tomándolo en cuenta, mientras el oleaje va a 2.2 metros, altura máxima en el litoral Caribe, y a la salida del Golfo de Fonseca se queda en 2 metros. Las temperaturas estarán oscilando entre 24 y 39 en el sur, entre 18 y 28 aquí en el centro, van desde 21 hasta 31 en el norte, entre 13 y 32 en el occidente, y la región oriental mínimas de 18 y hasta 31 las máximas. El índice ultravioleta disparado a 14 precisamente en algunos municipios de la zona sur del país. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, le recuerdo que tendremos fútbol del campeonato de la Liga en Honduras esta semana. El Olimpia juega contra los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán el jueves 2 a las 5:15 de la tarde en el Estadio Nacional. No todo el mundo viaja de la capital para fuera del país, mucha gente se queda pues. Aquí tienen una opción, un entretenimiento, Olimpia contra el Lobo de la UPN el próximo jueves a las 5:15 de la tarde, y ahí están los precios en pantalla. 100 lempiras Sol, 200 Sombra y 400 lempiras CIA. Olimpia Lobos, jueves 5:15, aquí en el Chelato UPN. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.